Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de los incendios raros que se han registrado en Guayaquil y a mi juicio ese es el término que cabe. Le podría añadir inusuales. El ministro del Interior fue hasta decir que no son casuales y que esto no es coincidencia. Las investigaciones dejarán en claro si en efecto llega a este extremo lo inusual. Pero el asunto ha evidenciado una serie de problemas más graves en Guayaquil, no exclusivos de Guayaquil, que deben servir como una enorme oportunidad para sacar primeras lecciones y conclusiones. Primeras. Proceder a una serie de correcciones y rectificaciones. Y a la vez apoyar, modernizar y respaldar a quien haya que hacerlo, así como sancionar sin piedad a quienes sean sujetos de omisión, descuido, irresponsabilidad, que hasta donde he averiguado son sanciones muy laxas. La ventaja esta vez, o lo bueno esta vez, porque ventaja no hay, es que no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto, y eso también a muchos les ha llamado la atención. Empecemos con el incendio de Multicomercio, tal como lo reportó OTC Televisión. ¡Se cae, se cae! Se cayó. Tras más de 84 horas ininterrumpidas de trabajo, el benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil logró controlar el incendio estructural del edificio Multicomercio. Sin embargo, las cuantiosas pérdidas materiales se evidencian a simple vista. Ya en este caso está en manos de las autoridades cuando hagan la evaluación final, cuando ellos indiquen cuál va a ser el procedimiento definitivo que van a hacerse con los edificios, sea municipales o sea estatales. Nosotros seguimos procediendo a mantener la zona defensiva, evitando que nuevamente se reactiven estos focos para poder mantener libre de peligro. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Este 18 de febrero no te pierdas el día Farmacis. Encuentra todo desde el 20% off. Además, pide Delivery en nuestros canales digitales. Ahí está Farmacis. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. ¡El dinero! ¡Ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano! Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. Tras el segundo incendio, que en realidad es el tercero, el segundo en la zona de Multicomercio, el de Chile y Sucre, el primero fue el de una gran fábrica hace pocas semanas, 2, en el sector del Guasmo, que se consumió por completo. El ministro del Interior se activó e hizo estas severas declaraciones. Información sensible que maneja las cámaras, que es el movimiento de toda la ciudad de Guayaquil, está en manos hoy de un privado que puede hacer el uso que más le convenga, que puede tener salas espejo, y esa información, por supuesto, ayuda y favorece a los grupos criminales.
Es por eso, con ese causal, la intervención, con ese causal, el allanamiento, y tengo inclusive la facultad como Ministerio del Interior de clausurar el lugar. La medida que he tomado, en vez de hacer una clausura, es que Policía Nacional intervenga en el lugar y llevemos las operaciones necesarias para dar seguridad a Guayaquil. 3 incendios no son casualidad. Lo que ha sucedido en Guayaquil hoy no es casualidad. Y no vamos a permitir lo que en anteriores ocasiones sucedieron, que se apaguen las cámaras. Justamente el Ministerio del Interior tenía la sospecha o la extrañeza de que no se reportó primero desde allí el incendio, sino que lo hizo el dueño de uno de los locales o del centro comercial llamando al jefe del cuerpo de bomberos, que es nuestro invitado. Pero además, desde hace rato, tienen evidencias más que presentimientos de que la vinculación política de EP Segura con la municipalidad, que fue creada por un político pero al margen de ese manejo, que fue Jaime Nebot, es más rápida y eficiente cuando se trata de detectar algo de los adversarios que algo de los delincuentes. Esta intervención debe producir resultados a favor de la colectividad y dejar bien claro quienes usaron para su propio beneficio esos elementos. ¿Cuál es el privado que dicen que tiene una sala espejo? ¿Y cuál es el delito de tenerlo? ¿Y qué beneficio tienen o qué uso les significa? Porque la empresa a la cual se reputa como eso, nadie cuestiona por su excelencia de servicio. Pero su respuesta siempre ha sido decir, tenemos todo lo que es información, sistemas del sistema financiero, compañías internacionales, no se metan con nosotros porque se puede caer todo el sistema. No han dicho ni que son malos ni que lo hacen mal. La respuesta que debe haber es, ¿dónde está ese centro privado? ¿Quién lo usa? ¿Para qué lo usa? ¿Por qué lo tiene? Y si es legal. Punto. Sobre la posición del cuerpo de bomberos y su jefe, que lideró un operativo de más de 130 horas frente a lo sucedido, hablaremos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestro invitado de hoy es bombero histórico de Guayaquil. Antes estuvo en la misma tarea su hermano, Jaime. Como son mellizos, yo suelo confundirlos con frecuencia. Solo cabe recordarles que es tecnólogo superior en control de incendios. Tiene 60 años, primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Ha sido hasta hace poco presidente de la Organización de Bomberos Americanos de los Estados Unidos para abajo, durante 4 años, y ahora ejerce la vicepresidencia de ese organismo, lo cual les da una idea de la solvencia de su trayectoria. Todo lo demás tiene que ver con actividades afines, pero específicamente esta. Comandante, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, a las órdenes. Bueno, empecemos por el incendio más remoto que mencionaba al principio. El de la fábrica en el Guasmo. ¿Por qué fue? Bueno, tuvimos un incendio a las 3 de la mañana en el Guasmo, en una fábrica de motocicletas. Llegamos y estaba todo en llamas. Tenemos unos videos pues, de los drones nuestros con toda la fábrica en fuego completo. Una fábrica de más o menos 12.000 metros cuadrados. En las cámaras de seguridad se ve pues cómo
sale fuego de entre las motos. Entonces, de las motos que estaban armadas. De entre las motos. Sí. ¿Producto de qué sale fuego allí? Alguna combustión, un circuito seguramente dentro de alguna de las motos y eso pues empezó con el No incendio, fue derrame de combustible que alguien prendió. No, estaba la fábrica vacía. ¿Y eso está registrado en grabaciones? Sí, está registrado. Okay, está registrado. Inclusive los guardias de seguridad atendieron el incendio al inicio con los sistemas contra incendios, pero se le fue. ¿Qué sistema contra incendios tenía? Tenía las mangueras con las bombas de agua, con todos los sistemas. ¿Reportaron? Sí, claro, reportaron. La central recibió la llamada y todo, sí. ¿Cuánto tardó en reportarse, llamar y que la central reciba y les rebote a ustedes? Eso se habrá demorado 6, 7 minutos, no es más. Y teníamos cuarteles cerca del Guasmo también. Bueno, siendo así es demasiado. Porque antes, cuando se los puede llamar a ustedes directamente, la notificación era inmediatamente. Bueno, sí, ahora se recibe la llamada al 911 y el 911 le pasa al operador nuestro que está en el sitio y de ahí despachamos nosotros. Bueno, aunque el 911 esté en manos del Ministerio del Interior o eso llega realmente a Segura EP, por favor, es una de las cosas que deben de cambiar. Devuélvanle a los bomberos su número de emergencia. Eso acorta la respuesta y la llegada aproximadamente en 10 minutos de varios estudios que vi. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Por qué se combustionó todo tan rápido en esa fábrica? Tenías el río en la parte de atrás de la fábrica, galpones extremadamente grandes, más o menos 120 metros de largo de profundidad, y el material, cartones, cajones, plástico, combustibles, aceites, todo ese tipo de materiales. Muy rápida combustión. Esas fábricas no tienen la obligación de tener aspersores, dispersores. ¿Cómo le llaman ustedes? Esa fábrica era antigua, esa fábrica debe tener unos 25 años. En esa época no se pedían, ahora sí ya se piden. Ahora cuando reconstruyan la fábrica, pues la fábrica llevará todos los rociadores. Bueno, ese es uno de los problemas que tratamos con usted el otro día en el programa de radio. Así es. Yo recuerdo, cuando volví a vivir en Guayaquil en el 98, haber ocupado y arrendado hasta hace poco en oficina en Urdesa 28 años. Y cuando llegué no tenía todavía aspersores, pero ustedes lo obligaron a instalar. Hay unas mangueritas finitas así y esta cuestión que te ponen encima. Un día que alguien estuvo fumando cerca, se prendió. ¿Por qué no hacen eso con las instalaciones viejas? Porque las instalaciones viejas, las estructuras metálicas no pueden soportar el peso de las tuberías metálicas de los rociadores. Las tuberías metálicas de los rociadores van cargadas de agua. Eso es un peso muy grande. Esto no solo es el tubito que yo vi por donde llega el agua. Entonces tú tienes que diseñar la estructura. Todas las estructuras modernas se diseñan ya para montar los rociadores. Hay tuberías de contraincendio que son de 8 pulgadas. Entonces eso va recorriendo toda la parte de arriba de los galpones y va repartiendo los ramales de los sistemas contra incendios. ¿Y eso va dentro de la losa o sobre la losa? No, eso va a un costado de las paredes y de ahí va repartiéndose dependiendo de la altura del techo, ¿no? Y dependiendo de la carga, y los rociadores y las tuberías y las bombas se aplican dependiendo de lo que van a... En el caso del edificio que mencioné, la estructura seguramente sí permitía eso. Sí, seguramente la estructura sí permitía. O sea, si es un edificio de concreto armado, donde tú le tienes que poner rociadores, seguramente los puedes poner. ¿Van a hacer eso con todos los que permitan su estructura, aunque cuando los construyeron no tengan eso? Tienes un problema, que esos edificios no tienen cisterna muchos. Entonces tú tienes una cisterna para el agua potable, que puede tener 8 o 10 metros cúbicos, no tiene más, pero tú un edificio, de los edificios viejos en el centro de Guayaquil, con un lodo que tenemos en el piso, tú no puedes coger y perforar el piso porque tiene esas patas corridas, no puedes perforar y hacer una cisterna. Primero que le quitas el peso y el balance de la estructura del edificio. Entonces es un tema difícil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los bomberos trabajamos en los edificios viejos con lo que se llama la tubería seca. Eso existe en todo el mundo, que es una tubería que va teniendo llaves de 2,5 pulgadas en cada piso y eso nos permite a los bomberos conectarte con el camión ya y subir el agua. Pero no se puede poner el sistema que le pedía por las razones que usted explica. No tiene bomba contra incendios, las bombas contra incendios tienen que ser a diésel o eléctrica. ¿Y se puede adaptar? O eléctrica cuando tiene generador. Entonces es un problema realmente porque muchos edificios no están diseñados para eso. Ok, eso es vital entender. Antes de proseguir con el segundo incendio, que es el que motiva la extrañeza y la invitación
a Martín Cucalón. Permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, que es canal 15, de Vito TV o 709, en DirecTV, que es el canal 194, corresponde a Manavisión. Hoy martes no sé si estemos en RTU, con todo pongámoslo, no sé si notificamos a tiempo, porque lo usual es que no trabajen en feriado, estos esclavos y yo sí. 40,000 hogares más o menos se conectan a esta hora, 10,000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, igual frecuencia, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Emilio Zamora, diseñó así en TC el incendio de Multicomercio. Son decenas de edificios en los que por años se ha almacenado cualquier tipo de mercadería en la bahía, centro de Guayaquil. El noticiero entrevistó a 2 de sus comerciantes para saber cómo funcionan las bodegas. La mayoría, como le explico, no son combinadas, porque la mayoría de gente que ya vive en el edificio ya son antiguas, o sea, ya son gente que realmente ya vive en el edificio, pero hay otras que ya se han ido y han dejado vacío, entonces ya ellos los alquilan como bodega. A veces no meten un contenedor, sino a 5, entonces ahí es cuando viene más producto también y se colapsan las habitaciones. Caminamos por uno de los pasos a desnivel y es fácil constatar más de cerca cómo en estos edificios hay mercadería. Se lo puede ver en las ventanas. Allí hay decenas de cartones que corresponderían a diferentes productos. Uno de los comerciantes nos dijo que en estos espacios reducidos hay poca ventilación. ¿Qué es lo más irregular que ustedes, digamos, han hecho? Realmente tratar de meter lo que uno más puede, pues uno tiene que acoplarse al espacio, pues no. En el espacio de un cartón nosotros metemos 2 cartones y así achicamos y eso no tiene ventilación. En pocas palabras, ellos dicen que los edificios son bodegas gigantes en los que por años ha faltado un control y aquello hoy les pasa factura. Bien dice Emilio Zamora, por años ha pasado lo mismo, hasta que hubo esto y vuelve urgente la necesidad de evitarlo o de remediarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí hay 2 opciones, o sacas las bodegas del centro o las regulas. El tema es cómo las regulas. Nosotros tenemos varias ideas que se les hemos propuesto al municipio y estaban en revisión y en estudio. Varias ideas que dicen, por ejemplo, que primero tienes que saber el tema estructural del edificio, la carga que le puedes meter al edificio. La idea nuestra es que quien quiera hacer bodega al edificio, lo primero, que nadie puede vivir en el edificio. Regla número 1. Segundo, todos tendrán que tener tubería seca con rociadores secos, piso por piso. Lo que me acabo de explicar. ¿Y tercero? Que ningún edificio puede estar comunicado el uno con el de al lado. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros entre diciembre y enero hemos clausurado más o menos 160 locales en el centro. Ya que los cerramos, se van, nos damos la vuelta, les vuelven a llenar otra vez, los hacemos vaciar. ¿Por qué no insistió usted en que aprueben esa regulación, el municipio? Hemos estado con varias insistencias. ¿Y qué les dicen? Que ya está en revisión. No, y la otra, el reportaje deja en evidencia que las bodegas se ven de afuera. Usted me decía la semana pasada en radio que ustedes no pueden estar inspeccionando todo, que hasta el 2024 había algunas que no estaban habilitadas o autorizadas para bodega y de repente las convirtieron en bodega. Se ve desde afuera que son bodega. ¿Por qué no van a una inspección urgente? Hacemos la inspección, clausuramos la bodega, sacan la mercadería, lo dejan vacío, nos damos media vuelta y la vuelven a llenar. Eso ha vuelto a pasar. Eso sucede. Entonces, estos locales no pueden formalizarse porque el uso de suelo no se los permite. Ok, ahora vamos al incendio. Le quiero mostrar algunas imágenes aéreas del dron para que nos explique un poquito la ubicación, correcto, la complejidad del incendio. Con esta pantalla. Sí, con esa de Dele. El incendio empieza en esta esquina y de una manera violenta se vino al otro lado del edificio. Esto que está aquí, por ejemplo, cuando el edificio implosionó,
Aquí arriba había una losa donde habían 2 carros. Increíble. Allá abajo está uno de los carros, acá atrás Wow. quedó el otro. Esta losa, las estructuras metálicas cogieron altísima temperatura y eso se desplomó. Los 1200 grados. 1200 grados. Los bomberos estábamos allá abajo. Ajá. A buena hora todos salimos ilesos, no pasó nada. Cuando ustedes vieron que se venía abajo, ya sentían que se venía Este ya se había caído, pero yo le dije a mi gente, vámonos más atrás, porque esa losa que está ahí, junto con los carros, puede colapsar por el fuego que teníamos. Okay. Tenemos unos videos realmente hartísimo fuego. Esto que ustedes ven aquí, como ven, ¿por qué colapsa esta parte de acá y no colapsa la de acá? Porque la mayor cantidad de temperatura estaba en esta de aquí. Entonces, las estructuras metálicas, ahí está la refrigeradora que no se cayó. Ajá. Las estructuras metálicas colapsaron. Teníamos más de 1200 grados, cerca de eso ahí, lo que las cámaras nuestras lograron registrar. Como ustedes pueden ver, toda esta parte son columnas metálicas. Todo esto estaba lleno de carros. Yo no sé pues si este edificio en sus inicios fue diseñado para todo esto. Yo, de lo que tengo conocimiento, fue diseñado para un centro comercial. Para nada, así es. ¿Ya? Entonces, ya esto pues es otra cosa. Pues ya esto es un descontrol de parte de los propietarios de ver qué es lo que han metido aquí adentro. Entonces, de los propietarios y las autoridades reguladoras, ¿que son quiénes? Bueno, en este caso, municipio, bomberos, todos, pero si nosotros no tenemos conocimiento que aquí hay bodegas, ¿cómo lo sabemos? Ok, un detalle. Yo creía, cuando este boom comenzó en Guayaquil, creo que el primer edificio de esos visible fue el Banco Territorial, y todo el mundo decía que era un progreso hacer un edificio con vigas de acero. Correcto. Como las torres del Centro Mundial de Comercio. Así es. Cuando las vigas normalmente son de concreto y hierro, ¿verdad? Correcto, Ya. así es. ¿Por qué en este caso ha resultado una desventaja vigas de acero? Porque cuando se construyó y se diseñó ese edificio, toda la parte de abajo fue diseñada para un centro comercial, no para bodegas. Ok. Lastimosamente lo han convertido en bodegas, lo convirtieron en bodegas. Nosotros no tenemos idea de ese tema, que lo han convertido en bodegas. Estaban haciendo un almacén ahí adentro, pero lo han convertido en bodegas. Entonces, y eso tuvo una rapidísima combustión realmente, muy rápida, demasiado rápida. No sabemos ni qué había adentro, ni cuánta cantidad de mercadería. Pero cuando nosotros comenzamos a romper paredes, solamente nos aparecía mercadería y más mercadería. Va a ver que sí sabían. Nos lo cuentan, lo que descubrieron, desde luego, los compañeros del comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, con esas palabras merecidas. Cuando volvamos y continuemos esta revisión de los incendios raros en Guayaquil. Primer incendio voraz y rápido sin víctimas que derrumba todo un edificio en Guayaquil. Luego otro cerca y después más. Esos hechos descubren fallas, olvidos y confabulaciones urgentes de entender, así como el valor del honorable Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, necesario de fortalecer. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior, desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax.
un accionamiento manual. O dar el siguiente paso con sistemas motorizados, que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds, presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden ver para el reprise mañana, al día siguiente en OnePlus, canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV y NetLife, que puede quitar mi programa cuando se le ocurra. ¿Ya? Y en Zapping somos canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo reproduce apenas termina. El otro reprise es por Alborada 90.3 FM en Imbabura y Carchi, 6 de la mañana, ¿no? 6:30. 6:30. Tengo bronca con esta vaina, la verdad. Muero coraje con el cinismo con que ha respondido NetLife. Y Ecotel TV en sus medios convencionales y plataformas sube también el programa. Antes de pasar al segundo incendio, según un reportaje de Merlin Ochoa, averiguo si ya establecieron la causa del segundo incendio, el de Multicomercio, como ya han establecido la causa del de la fábrica del Guasmo. No, en Multicomercio no, porque nosotros cuando llegamos nos dedicamos a trabajar y después cuando vimos que teníamos el riesgo de que una de las estructuras comiencen a colapsar, la parte de la losa donde estaban los carros fue nuestra primera preocupación, porque era una losa bastante fina y que con la temperatura del fuego se rompió, se cayó un carro, adentro donde estábamos los bomberos trabajando. Yo dije, salgamos, y comenzamos a trabajar todos de afuera. Es decir, hubo por lo menos 2 causas para que el incendio generara tanto daño. No se sabe todavía para que el incendio comenzara cuál es. Una, que no fue utilizado ese local para lo que era, y la acumulación de mercadería en las bodegas. Sí, así es. Y la otra, la finura de la losa y el exceso de peso que soportaba. En el caso del último piso. Ok. Del último piso, entonces se rompieron varias estructuras de la losa y eso se cayó y los carros también para cayeron. Para el rumbo del edificio es la temperatura del acero a 1200 grados. De las columnas que llegan hasta la planta baja, eso se está metido entre las riostras, está sujetado ahí, y esas columnas estaban alrededor con mercadería cuando deberían de haber estado como un centro comercial. Ahora, comandante Cucalón, trascendieron imágenes en redes sociales, no sé si correspondan a ese sitio o son auténticas, de una soldadura de un local aparentemente de un chino que estaba operando ahí a vista y paciencia a todo el mundo. ¿Eso podía haber sido la causa? Ese fue el tercer incendio de la calle Sucre, Chile. Ah, ok, vamos Sucre, entonces. Chile. Del segundo no tenemos claridad sobre qué lo inició. No sabemos cómo lo inició, no sabemos cómo lo inició, pero lo que sí vimos es que fue una rapidez realmente que nunca le habíamos visto nosotros, ¿no? Vamos a lo que en verdad es el tercer incendio. Un nuevo incendio estructural vuelve a sacudir el centro de Guayaquil y en menos de una hora el siniestro escaló a alarma 3 en 3 locales tipo bazar de la calle Chile y Colón. Desde varias avenidas se podía observar cómo el humo negro cubría techos y balcones, mientras el temor se apoderaba de comerciantes y vecinos. Y ordené que se abran boquetes en la parte exterior para tratar de meter tramos o mangueras. Al momento de abrir los boquetes nos encontramos otra pared completamente llena de producto, material. Sabíamos que podía haber un tipo de explosión súbita, para que lo entiendan. Sucedió. Gracias a Dios los bomberos estaban afuera. En medio de la emergencia, propietarios retiraban cilindros de gas para evitar explosiones. Los edificios aledaños fueron evacuados de forma preventiva. El municipio anunció que realizará operativos de control por el inadecuado almacenamiento de productos en bodegas que funcionan con fachada de departamentos.
Y recuerdo que decían que entre las cuestiones que tenían de todo en esas bodegas, incluso llantas, por ejemplo, había diluyente en frascos sin marca. No, desconozco. No, ¿en cuál incendio? En el primero, en el anterior. En el de multicomercio, yo le llamo el primero, el segundo realmente. Desconozco, no sabemos qué había nomás exactamente ahí. Ok, tenemos más adelante un testimonio de eso, ¿verdad? Acuérdate el reportaje, ¿dónde está eso? Ok, aquí aplica lo de la soldadura en el local de un ciudadano En chino. este local sí estaban soldando una puerta corrediza en uno de los locales. Esa puerta corrediza ya le habían puesto 3 puntos de soldadura y la chispa pegó en un mezanine que tenían, y ese mezanine es el que se quema. Ese mezanine pues tenía más o menos 28 metros por 3. Ya, entonces ¿Qué tenía que era tan combustible que una chispa? Carteras, maletas, maletines, bolsos, paraguas, materiales, ese tipo de cosas de bazar, valga el término, pero ese tipo de productos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que comenzar a pensar ahora, que todos los productos que están llegando de estos orígenes asiáticos son derivados del petróleo, prácticamente todos. Ya no es como antes que usted veía y recibía zapatos de cuero. El cuero era mucho más resistente al fuego, o de materiales que realmente eran resistentes al fuego. Hoy son productos extremadamente económicos, de una combustión rapidísima, con mucha pintura, tintes, fundas plásticas, que eso lo hace mucho más acelerado. Otra vez tenemos imágenes del incendio en Chile y Sucre, aéreas, para que usted nos describa lo que se ve. Aquí tenemos las dos casas laterales, la casa posterior. Este edificio de aquí tenía la cubierta, pero debajo de la cubierta tenía una losa también. Entonces, esas losas también en muchos sitios del centro las construyen para evitar los robos. Nosotros en muchos incendios cortamos el techo, sacamos el techo y nos encontramos malla electrosoldada debajo del techo. Y tenemos que comenzar a romper la malla electrosoldada. Entonces, aquí, importantísimo, no tuvimos heridos, no se nos contaminaron las viviendas laterales, no pasó nada, a ninguna. Igual que en el incendio en Multicomercio, con una casa patrimonial muy grande que teníamos, tampoco le pasó nada. Entonces eso es importantísimo. Pero aquí, esta marea que ven, que sale por todas estas partes de la estructura del techo, ya cuando se pudo entrar, se logró romper y se pudo ventilar mejor. Comandante, siendo esto un aspecto positivo que también mencionaba al principio, no solo que no hubo muertos, no hubo ni siquiera heridos, esto es un motivo de sospecha. ¿Sabían? ¿Evacuaron a tiempo? ¿Salieron a tiempo? ¿Cómo estaban enterados? ¿Cuál es el producto de eso? ¿Por qué no hubo víctimas de ningún tipo humanas que lamentar? En el caso del incendio del Sucre, Chile, pues es un incendio que estaban prácticamente los empleados y los dueños trabajando ahí. Eso es muy chiquito, salió la gente. Pero en el caso de Multicomercio, los bomberos, apenas llegamos, lo primero que hicimos fue subir piso por piso tocando las puertas para evacuar a la gente. ¿Y había gente? Sí, claro, había gente. Y los departamentos, claro. En parte unos son residenciales, otros son oficinas. Desconocemos. ¿No saben cuánta gente lograron evacuar? Se tocó la puerta de todos los departamentos, de piso por piso. Subieron de todas por las escaleras, Subimos por las escaleras, así es. ¿Cuántos pisos tenía ese 12. edificio? El que queda de Multicomercio inevitablemente tiene que derrumbarse. Bueno, eso lo dirán los estructurales, los técnicos, pero con los daños que pensaría tienen, no yo hay que lo ni que tienen dudarlo. No hay que dudarlo, así es. ¿Puede haberse algún sentido en mantener eso a cuenta de que se salvó, si se salvó la estructura de acero? Yo no creo, porque toda la estructura tenía que haber quedado sentida, está doblado. Nosotros el día del incendio le mantuvimos durante prácticamente 2 días 2 sensores, uno de cada lado, 2 sensores que te marcan en una máquina, te van indicando los milímetros que se va moviendo el edificio. Entonces esa tecnología a nosotros nos permitió llevar una trazabilidad de lo que iba pasando. Yo mantuve contacto con 2 muy buenos ingenieros estructurales, que la verdad es que cuando los llamé, el uno estaba fuera del país y me atendió inmediatamente, me mandó uno de sus colaboradores, y el otro lo llamé y estuvo el mismo también ahí, y después fue otro más también que llegó a la 1 de la mañana, estuvo con nosotros hasta las 3 de la mañana también, gente que colaboró con nosotros, guiándonos un poco más con el tema estructural, y eso realmente nos ayudó a continuar con el trabajo de enfriamiento donde teníamos que hacerlo, que era impedir que el tercer bloque, valga el término, también colapse. Esta es parte de las muchas cosas que ustedes han hecho y que no se sabe, aunque la comunidad, sin conocer el detalle, las valora. Cuando volvamos, a propósito de lo que acaba de mencionar,
Dos especialistas en estructuras sugieren qué se puede hacer. El arquitecto José Luis Valero, constructor, y Walter Mera, quien es PhD, profesor y catedrático de la Universidad Católica en Ingeniería. Primer incendio voraz y rápido sin víctimas que derrumba todo un edificio en Guayaquil. Luego otro cerca y después más. Esos hechos descubren fallas, olvidos y confabulaciones urgentes de entender, así como el valor del honorable Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, necesario de fortalecer. Febrero es el mes de la cercanía, de los que están, incluso cuando están lejos. Mandar un giro es más que un regalo, es una forma de decir, estoy contigo. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. Hola, mijo, ¿cómo estás? Sí, vi la notificación del giro. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Chévere, ahora te voy a mostrar mi nueva oficina. Porque hay lazos que no entienden de distancias. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Cada proyecto nace del equilibrio entre funcionalidad, estética y calidad, creando interiores que reflejan identidad, confort y estilo atemporal. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Este 18 de febrero no te pierdas el día Farmacis. Encuentra todo desde el 20% off. Además, Free Delivery en nuestros canales digitales. Ahí está Farmacis. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone una gran cantidad de hogares ecuatorianos en Estados Unidos gracias a que de allí son la mayoría de sus suscriptores, 15.000, 16.000 en promedio diarios, lo cual se suma a las cifras anteriores. En España por Hispasat, también estamos por Macrodigital en 23 ya de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Bogotá. Y en Perú, que hoy día perdió su octavo presidente en 10 años destituido, salimos por Zapping, canal 129. Comentario y digresión aparte, el sector privado se ha hecho cargo del crecimiento peruano, por lo cual le importa un pepino lo que hace el sector político, felizmente. José Luis Valero fue entrevistado por TC Televisión respecto al tema que estamos comentando. Para el arquitecto y máster en negocios inmobiliarios, Luis Valero, los edificios que funcionaban para almacenar mercadería tienen un riesgo potencial, no solo por los incendios, sino por el tema estructural. Entonces, eso es importante ver en los demás edificios. ¿Por qué? Porque estructuralmente los edificios no están calculados para bodegas. Cuando uno va a hacer un edificio de bodegas, diseña estructuralmente el edificio para más carga. Se ve, trabaja de otra manera la estructura del edificio. Todo ese sector es alto peligro. Eso es una bomba de tiempo. ¿Todo el centro? Todo el centro, en ese sector. ¿Toda la bahía? Toda la bahía. Y añade que se necesitan controles de forma urgente para evitar posibles colapsos, aunque reconoce que será complejo. Es muy difícil porque va a haber problemas sociales. En las bodegas moverlas va a haber problemas sociales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es hacer infraestructura en el sector para controlar esa bomba de tiempo. Ejemplo, comenzar a hacer sistemas contra incendios modernos y para la calidad de esas bodegas, que ningún edificio tiene sistema. El arquitecto Valero admite que todo ese sector es una bomba de tiempo. ¿Usted lo llamaría igual? Sí, yo creo que sí. Eso es un tema muy delicado, el tema del centro. Pero yo creo que aquí también hay que jalarle las orejas a los propietarios de los edificios, porque ellos son los que empiezan este problema.
El propietario del edificio que tenía antes 20 departamentos y que hoy ya no recibe la renta de esos 20 alquileres de departamentos y vivienda, decidió convertirlos en bodega clandestinamente, hay que decirlo claramente, clandestinamente, no tienen permiso de nadie, entonces ahí empieza el problema realmente. Hay otro tipo de problema que algún rato la investigación del Ministerio del Interior ojalá devele. Las mafias que están atrás de muchos de esos negocios o propietarios. Antes de proseguir, en Ecoavisa, Lenin Artieda entrevistó al ingeniero Walter Mera, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, sobre lo mismo. Las edificaciones antiguas tienen que ser analizadas y proporcionar elementos de protección contra el fuego. El responsable de que las estructuras estén protegidas contra el fuego debe ser del Cuerpo de Bomberos. En segunda instancia debe ser de los municipios para poder obligar con ordenanzas a que lo que dice el Cuerpo de Bomberos pueda ser aplicado. Y luego también hacer conciencia en todos los gremios de la construcción de que debemos, los ingenieros, los arquitectos, los constructores, tener en cuenta estas medidas y aplicarlas en nuestras construcciones. Tal cual. Él deja en claro de que el asunto empieza por ustedes. Usted ha dejado en claro que han tomado la iniciativa y a la vez que reciben largas o no reciben respuestas. Lo sucedido, ¿amerita que este sea un tema de urgencia en el municipio de Guayaquil? Sí, amerita que sea un tema de urgencia, amerita que nos reunamos lo más pronto posible. Yo mañana tengo una reunión con toda mi gente de los departamentos de ingeniería, de prevención, para ver cómo aceleramos este proceso. Pero hay que tener en claro que el primer paso tiene que ser un paso dado por el uso de suelo de las bodegas, de los edificios del centro. ¿Qué se va a hacer? ¿Se las va a sacar o no se las va a sacar? Si vamos a decidir sacarlas, que tengamos en cuenta muy claro todos los temas colaterales que van a venir. Lo que decía esto, ¿no? Valero, que es, así es, repercusiones sociales. Así es. Si de usted dependiera, ¿cuál sería la mejor opción? Yo lo que haría es hacerlas más chicas para que tengamos menos riesgo de incendio. Si tú tienes un edificio de 8 pisos, que no tenga los 8 pisos como quedaría, que tengas 3, que sea más fácil combatirlos, que todos tengan sus protecciones contra incendios con tubería seca, pero eso sí, también que tengamos una carga preestablecida de lo que puedes tener. No es que vas a meter en 40 metros cuadrados por 3 de alto, no es que vas a meter todo el espacio con mercadería, sino que eso también tenga sus caminos de ronda, que tenga un límite de aforo, valga el término, de la mercadería. Pero para eso tenemos que ser responsables primero. ¿Quién piensa que estamos exagerando? Que esta es una contingencia que pasa aquí en la China y en la Conchichina. Pero si tuvimos un incendio en Suiza con pirotecnia en una discoteca. Ok. Primer mundo. Y que lo que vamos a hacer es encarecer los costos de construcciones futuras y agravar el problema social en el centro, que estamos alarmando demasiado por un caso que felizmente no resultó una tragedia. Ya hemos visto gracias a qué no resultó una tragedia. La otra parte que mucha gente no conoce es que ustedes tienen una implementación de equipos y de sistemas que es única en el Ecuador. Sí, así es. En este incendio creo que toda la ciudadanía pudo ver 6 camiones de escalera trabajando. Somos la única ciudad del país que tiene 6 camiones de escaleras. ¿Hasta qué piso alcanza? Hasta el 18. 18. Ya, una de las escaleras más altas del Ecuador la tenemos nosotros. Es una de las pocas que existen en América Latina. ¿Y gracias a qué están bien dotado el Cuerpo de Bomberos? Eso. De Guayaquil. A que trabajamos nosotros con convicción, con ganas y que hacemos las cosas lo más ordenadamente posible para poder tener todos los equipos. Ya que sus fondos provienen de permisos de construcción, a una tasa en agua potable. No, en los medidores de luz tenemos una tasa. En la luz eléctrica y en dónde más. Y en los permisos de funcionamiento y construcción. ¿Y eso qué presupuesto significa? 36 millones al año. ¿Y cuánto tienen o consiguen en donaciones, aportes extras? Bueno, donaciones básicamente de equipamiento que recibimos de varias instituciones de afuera, gente con la que trabajamos. ¿36 millones manejan eso? Sí. ¿Cuántos elementos son pagados del Cuerpo de Bomberos? 700 bomberos pagados y 2.300 bomberos voluntarios somos en la ciudad de Guayaquil. ¿Necesita más? Personal no, personal estamos perfectamente. Tenemos 53 estaciones de bomberos, tenemos muchísima tecnología, hemos avanzado hartísimo en eso. ¿Equipamiento? Tenemos también
más de 100 camiones de combate. ¿No tiene helicóptero con baby bucket? No tenemos helicópteros, no tenemos... ¿Podría ser necesario? Para los incendios forestales, básicamente. Sí. Para eso se usan, pero usamos siempre los de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que realmente son impecables con nosotros en trabajo. El ala 22 es una cosa espectacular. ¿Y en esta emergencia cómo respondió la empresa privada? Espectacular, como siempre. La confianza que tiene la empresa privada con sus bomberos de Guayaquil es un tema impensable que la gente realmente no se imagina la confianza que nos tiene la ciudadanía, porque los bomberos siempre hemos respondido a todas las necesidades que tenía la ciudad y el Ecuador. El otro día que hablábamos en la radio, yo le reclamaba porque a raíz del incendio en la Cámara de Comercio no veo más edificios con escaleras de exteriores como ahí sí montaron después Correcto. de eso. ¿Por qué no? Porque ya todos los edificios las tienen por dentro. Y hay edificios, los nuevos las tienen por dentro, obviamente la doble escalera. Pero los edificios viejos, por ejemplo los del centro, que están adosados, no puedes poner una escalera adicional, pero no tienes dónde. Y lo que no están adosados en la avenida Francisco Orellana, que hay una gran cantidad. Tienen doble escalera. Y no tienen por estética no, la escalera por afuera. Tienen doble escalera. ¿Qué es doble escalera? Dos escaleras por dentro. Es que depende, no todos los edificios tienen que tener doble escalera. Cuando tienen más de 25 metros, las escaleras tienen que tener una distancia de 25 metros entre cada una. Okay. Y si el edificio tiene menos de 25 metros, no tiene dos escaleras, tiene una sola. Entonces, eso es el tema. Y dependiendo de la altura también del edificio. ¿Sí se ha puesto a ver cuántos incumplen la regulación? Habría que revisarlo, no lo tengo en la cabeza. Ya, sana recomendación. Está bien, lo vamos a revisar. Yo estoy por ahí ahora. Ya, perfecto. Es pregunta interesada. Cuando volvamos, lo que el ministro de Gobierno dice que tiene relación con esto, y es la intervención en Segura EP. Primer incendio voraz y rápido sin víctimas que derrumba todo un edificio en Guayaquil. Luego otro cerca y después más. Esos hechos descubren fallas, olvidos y confabulaciones urgentes de entender, así como el valor del honorable Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, necesario de fortalecer. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Dile que llore todo lo que tenga que llorar. No le pides que sea fuerte, es normal tener miedo. Que viva su vida normal, que no piense en esa enfermedad. Dile que es bonita en todos los aspectos de su vida. Siempre vas a estar con una persona quien te apoye. Dile que no se rinda, que en esta vida todo se puede. No hay nada mejor que saber que no estamos solos. Creo que las mejores palabras que le pueden decir a alguien es: estoy aquí para escucharte, para que te quejes cuando algo no te gusta, incluso cuando te sientes bien. Dile, te esperamos en casa. Si hemos pasado peores cosas, pues este tratamiento también lo tienes que terminar. Dile que la vida no se acaba aquí, vamos a seguir guerreando. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Disculpas a la ministra de Gobierno, porque sigo llamando de Interior al de Gobierno, no me acostumbro todavía, me refería
a John Reinberg en la parte anterior, ya van a ver ustedes en qué sentido. Antes, permítanme recordarles que el canal 24/7 reproduce el programa una hora antes de su emisión, es decir, 21 horas. Ojalá hoy alcance, porque grabamos súper tarde, para que el personal pueda tener algo de descanso en estos 3 días y no tenga que venir de mañana para grabar de tarde como es usual. En cambio, desde el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM, es en donde grabamos y emitimos el espacio. El ministro del Interior, John Reinberg, encontró una última justificación en lo sucedido con los incendios de Guayaquil y la falta de visualización, reportes, grabaciones del incendio de Multicomercio para animarse a hacer lo que yo le dije aquí hace un mes que debían haber hecho, y él me dijo, ahí tenemos nuestros representantes de la policía. Eso es otra cosa. La cabeza tiene que ser de quien maneja seguridad en el Estado, nos guste o no, lo haga bien o no, hasta que alguien lo haga mejor. Los genios están por todas partes y que no logran aplicar ni en su casa ni en su empresa las cosas. El manejo de la seguridad. ¿Ok? Porque ¿a dónde haces un zoom esa cámara? ¿Para dónde la vuelves? ¿Por qué no mejor enfoca acá? ¿Y cómo así? Resulta que en el otro lado estaba sucediendo algo. Esto no es casual. John Reinberg me dijo, la primera vez que lo hicimos no salió bien. Tenemos que hacer bien esas cosas. Ojalá. Guayaquil está viviendo una situación crítica. Lo que está ocurriendo no es normal, no es casual y no se puede enfrentar con reuniones, comunicados ni burocracia. Se enfrenta con mando, coordinación e inteligencia operativa en tiempo real. No hemos venido a confrontar al municipio, hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil. Desde este momento, los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP pasan a integrarse al Sistema Nacional de Seguridad para operar bajo coordinación directa del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Cada cámara, cada operador y cada sistema de alerta será utilizado para localizar extorsionadores, sicarios y estructuras criminales que hoy están sembrando terror en la ciudad. Aquí no hay espacio para cálculos políticos cuando hay vidas en riesgo. Esta es una medida que será sostenida hasta que la ciudadanía de Guayaquil pueda vivir sin miedo. Quiero ser claro, el Estado no va a ceder la ciudad al crimen organizado. A los grupos criminales, una vez más les digo, se acabó su tiempo. Hoy empieza una nueva etapa operacional en Guayaquil. Y vinculemos esto a cómo le puede resultar esta intervención mejor a los bomberos. A partir de esto, ¿usted espera que los reportes, mientras sigan llegando allá, o al 911, vayan con menos tiempo de demora a los bomberos? Lo más rápido posible, y que, como ha sucedido siempre, las cámaras detectan el humo y avisan inmediatamente también a los bomberos, ¿no? Eso pues, esa es una herramienta realmente fundamental. ¿Quién le avisó primero a usted del incendio en Multicomercio? A mí me llamó el dueño directamente, ¿no? Yo acababa de estar vistiéndome ya y me llamó el dueño y me dice, se quema mi oficina. Entonces le digo, te despacho los camiones. Y él se enteró primero porque estaba ahí. Él estaba ahí, estaba desayunando. No había humo externo todavía. Yo cuando llegué ya había humo externo. Él sintió el humo dentro de su oficina. ¿Al cuánto tiempo llegó usted? 25, 30 minutos, venía de San Borondón hasta allá con ese tráfico. Pero ¿en cuánto tiempo se demoraron las unidades? Las unidades llegaron en 6, 7 minutos y ya encontraron todo prendido. ¿La más cercana que tenía ahí era? La más cercana es la que está en Maldonado y el Faro. ¿Distancia más o menos en kilómetros? Eso, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Con razón llegaron rápido. Sí, de ahí viene la 24 de mayo que está en el barrio Cuba, de ahí viene la Vilés que está en la calle 6 de marzo. ¿Tienen ustedes un representante, un experto en este tipo de temas en Segura EP? ¿En qué aspecto? Viendo la operación, sí, para que sea un rato. Claro, tenemos una supervisora de la central de alarmas nuestro, o supervisores diferentes, más los operadores que están ahí, que son los que están atendiendo inmediatamente. O sea, esos son las que reciben las llamadas de incendio. Sí, o a correcto. quienes se les refiere la llamada de incendio. A quienes se les refiere la llamada de incendio. Pero alguien que tenga experiencia de bombero, que tenga
ojo de águila y pueda interpretar lo que se está viendo y los demás no tengan claro. Los supervisores que están ahí son gente con muchísima experiencia. Que han capacitado para eso. Sí, claro. ¿Y las tienen en el 911? Están en EP Segura. Y en el 911 lo que están son los operadores de radio que despachan la llamada a EP Segura. A pesar de lo que esto pueda mejorar, ¿no cree que debemos volver al sistema antiguo en que haya un número directo para llamar a los bomberos? No importa, lo que funciona en 911 es lo correcto, pero que estén todos en un solo sitio, eso es lo correcto. No, porque al mismo tiempo el que recibe la llamada, por alguna razón que desconozco, no es la prioridad de que el reporte, tiene otra, o cuando quiere llamar no le contestan. Cuando estaba la recepción de las llamadas en EP Segura directamente, funcionaba todo mucho más rápido. ¿Cuando manejaba eso Zúñiga? Sí, correcto, funcionaba todo mucho más rápido. ¿Qué es todo mucho más rápido? La llamada la recibías ahí mismo y la transferías ahí mismo. Y de ahí mismo despachabas y tenías la ventaja que estabas viendo las cámaras también. Okay, el número directo estaba allí mismo. Claro, el 911 siempre. Ok. ¿Creen que podemos volver a eso? A lo que volvamos. Las conclusiones finales de Martín Cucalón, jefe del honorable y benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Primer incendio voraz y rápido sin víctimas que derrumba todo un edificio en Guayaquil. Luego otro cerca y después más. Esos hechos descubren fallas, olvidos y confabulaciones urgentes de entender, así como el valor del honorable Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, necesario de fortalecer. Febrero es el mes de la cercanía, de los que están, incluso cuando están lejos. Mandar un giro es más que un regalo, es una forma de decir, estoy contigo. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. Hola, mijo, ¿cómo estás? Sí, vi la notificación del giro. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Chévere, ahora te voy a mostrar mi nueva oficina. Porque hay lazos que no entienden de distancias. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. Este 18 de febrero no te pierdas el día Farmacis. Encuentra todo desde el 20% off. Además, Free Delivery en nuestros canales digitales. Ahí está Farmacis. Vera a su manera, crítico e independiente. Sus lecciones y conclusiones tras esta primera experiencia que tiene una gran ventaja, ser a la vez un gran aprendizaje y una gran advertencia. Bueno, yo creo que las principales cosas que hay que hacer es tomar las decisiones correctas y adecuadas para el medio de qué se va a hacer con las bodegas del centro de Guayaquil. Y no solamente del centro de Guayaquil, de los centros de todo el país. Hay algo que yo lo converso mucho con los jefes de bomberos del resto del Ecuador, que yo siempre les digo, una gran bodega de materiales varios, un gran supermercado, una gran ferretería con materiales para minería, existen en muchos cantones, y muchos cantones de bomberos que tienen apenas 8 carros de bomberos. El día que les juega el número con un incendio de esos grandes, todos salimos a apoyarlos y hay que buscar el respaldo de las ciudades aledañas que están a 20, 30 minutos. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Hoy estamos hablando de Guayaquil, pero Guayaquil, en temas de sistemas contra incendios, Guayaquil y Quito son las 2 ciudades más avanzadas en el Ecuador, mucho más avanzadas. Lo veía al ingeniero Mera de la Universidad Católica. Nosotros hace muchos años, la Universidad Católica, nos reunimos con uno de los rectores pidiéndole que se incluyan en los pensum el tema de sistemas contra incendios en las carreras de ingeniería, en las carreras de arquitectura. Un arquitecto que se gradúa no sabe de sistemas contra incendios ni sabe de normas contra incendios. Un ingeniero que se gradúa no lo sabe tampoco. Un ingeniero industrial sabe por el cálculo de las bombas. Está claro. Entonces son detalles donde uno tiene que
también tienen que empezar en las universidades a meterles esto en la cabeza. Los bomberos llegamos a una bodega, por ejemplo, y el constructor le ha hecho la bodega con una tubería de plástico. Entonces llegamos los bomberos a hacer la inspección y tenemos que decirle, sáqueme la tubería de plástico y me tiene que poner todo en tubería metálica. Pero si ya lo gasté, discúlpeme, pero está mal hecho. Ok. Las lecciones están claras. Las acciones que deben tomarse todavía no. El camino lo ha marcado esta noche Martín Cucalón y representa lo que dije, sobre todo, un aprendizaje y una advertencia ante lo que fue, como decimos en mi tierra, una desgracia con felicidad. No esperemos que se convierta en una tragedia para aprender de verdad. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Este 18 de febrero no te pierdas el día Farmacis. Encuentra todo desde el 20% off. Además, Free Delivery en nuestros canales digitales. Ahí está Farmacis. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas.